Vale. Hola, hola y bienvenidos sean una vez más todos ustedes a Nosotras Esas Voces. Este espacio pues que es un verdadero placer conducir junto a Carmen Molina y a Tircia Galeas. Hoy les damos como siempre la más cordial de las bienvenidas a Nosotras Esas Voces y vamos a conversar con un tema sumamente humano. Pero antes de eso, como siempre, la bienvenida, la cálida bienvenida a la distancia con un fuerte abrazo a la alera Carmen Molina. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí Carmen Molina desde Valladolid, España, saludándoles súper contenta. Como saben, yo siempre estoy feliz de poder seguir en este proyecto y de poder llegar a ustedes con estas conversas que tenemos bastante interesantes y como decía Miriam, hoy pues con un temazo que sé que va a ser bien, muy bien recibido por nuestra audiencia y también les pedimos que compartan, ¿verdad? Para que todos podamos estar informados de este tema tan especial. Les doy la más cordial de la bienvenida desde, como les digo, desde estas tierras españolas donde me encuentro por azares de la vida, pero que me permite llegar a ustedes a través de este espacio. Así es, Carmen, y es que justamente pues hoy las tres con la invitada especial que tenemos que próximamente la va a presentar ya formalmente la colega Carmen, es que tenemos un hilo conductor, un hilo común y es que pues tenemos mucho amor. Nosotros con Carmen pues somos nativas de estas benditas tierras hondureñas y Pili pues también tiene mucho arraigo por este país. Y justamente es que cada 30 de septiembre en nuestro país, en Honduras, se conmemora el Día Nacional del Autismo. Y sin embargo, pues este día llega marcado de muchas ausencias de políticas, muchas ausencias de políticas públicas y como madres, pues siempre se está buscando un tipo de información, pero sobre todo lo que nosotros construimos, el tejido social que construimos aquí en nosotras, esas voces, que es ese apoyo humano para también poder apoyar a nuestros hijos y poder apoyar a toda una comunidad, Carmen. Así es. Bueno, y sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra querida invitada especial y muy especialísima porque es una persona que nos va a compartir su conocimiento, pero también su experiencia y su vivencia. Les estoy hablando de Pilar Escribano. Es una mujer, sobre todo mujer, madre, esposa, psicóloga, asesora de igualdad y de inclusión social con más de 15 años de experiencia en proyectos sociales, ha trabajado con niños, ha trabajado con jóvenes, con madres y también especialmente ha trabajado en nuestra tierrita. Allá estuvo muchos años trabajando en Honduras, donde yo tuve la oportunidad de conocerla, pero también porque tiene ahí su piel, su esposo, su pareja, Se también enamoró es mucho de nuestro, Honduras. se enamoró mucho de Honduras, que se casó con un hondureño, nuestro querido amigo Esteban Meléndez, y pues es una mujer que tiene muchísima experiencia, pero aparte de la experiencia profesional, tiene también esa experiencia como madre de un niño autista que le hizo también como ver esa necesidad que tenemos las mamás de aprender y esta necesidad de aprender un poco más de esta situación, la hizo pues sacar una especialidad, ¿verdad? Una maestría en educación especial. Entonces hoy con nosotros tenemos a nuestra amiga, ¿verdad? Que sí la podemos llamar amiga, que ha compartido con nosotros, pero sobre todo que tiene un amor especial por Honduras, donde dejó muchas amistades y también se trajo muchas vivencias. Bienvenida, Pili, bienvenida a este espacio. Gracias, Carmen, me he emocionado. Me he puesto a pensar en Honduras y ya me he emocionado, porque sí, fue así, tuve que dejar muchas cosas y bueno, pues yo digo, yo siempre estaba bien en Honduras, estaba a gusto pero claro, hay circunstancias de mi vida personal que tuve que venirme para España, ¿no? Después de 12 años. Yo estaba súper, yo me sentía muy cómoda, la verdad. Y nada, pues cada uno me dices, vivencias que he vivido, pues claro, o sea, yo y creo que la Pili de ahora es parte por todo lo que ha vivido y aprendido en Honduras, así que un gusto para conversar con vosotras y sobre todo porque sé que mucha gente de Honduras luego nos va a escuchar y bueno, pues espero que sea de provecho el día de hoy.
Así es, Carmen y a Pili, pues muy agradecida por poder también compartir parte de esa doble mirada, ¿verdad? Porque desde lo profesional, pero también desde el corazón. Y sobre todo por ese trabajo y ese cariño que se tiene en Honduras, donde sabemos que, pues no, tenemos un país, como reiteramos, con serias limitantes, donde tenemos a una población de madres completamente desesperadas por buscar auxilio, por buscar ayuda, tratando de ver cómo puede apoyar un crecimiento digno para sus hijos y un desarrollo para sus hijos, pero también tenemos a muchas madres que esconden o se niegan ante este tipo de escenario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente enfrentamos un sistema educativo con docentes que no tienen formación, ¿verdad? Ni en lo público ni en lo privado, pero también hay unos que no tienen ni empatía. No solo es el tema de formación, sino que la empatía. Y también tenemos sobre todo un sistema de salud sin un protocolo diferenciado para que pueda hacer un abordaje a personas con autismo y sobre todo tenemos tristemente ahora estas minas de oro, digo yo, que se han convertido en estas clínicas que te brindan estas terapias de lenguaje, terapias de conducta y sobre todo que están obligando a forzar pues hasta a las personas que son autistas a encajar en una sociedad todavía rígida, estructural y sobre todo que es una sociedad cada vez individualista. Y por eso pues queremos aprovechar todo ese expertise de Pili para que nos cuente por qué el autismo, Pili, no es un tema individual, sino que es un tema colectivo, un tema de derechos y sobre todo un tema humano. Y por ahí queremos dar este enfoque, Carmen, para tener sobre todo esta lectura del autismo hoy por hoy, en las realidades que antes de entrar, Carmen, hablábamos nosotros de esas realidades, ¿verdad? De nuestros países, tristemente, la realidad que se vive en Honduras y la realidad que tienen ustedes allá por España. Exactamente, Miriam. Y antes de empezar con Pili, retomar eso que hablábamos en off, ¿verdad? De la situación que se vive en Honduras, que es muy distinta, somos diferentes sociedades, pero que nos invita a hacer esta reflexión hoy en este día para que poder compartirla con estas personas que nos siguen, con nuestros seguidores, pero también con toda la sociedad hondureña, porque debemos tomar acciones, Miriam, y no. Claro, evidentemente hace falta y hay un camino muy largo por recorrer en el tema de las políticas públicas para que puedan ser más integrales y que puedan dar realmente no solo a la niñez, ¿verdad? Sino también a los padres una esperanza de un cambio, de tener esos espacios seguros, de tener esos espacios de empatía, pero también de tener esos educadores formados, de esos educadores que puedan entender la realidad que hoy se vive. Porque probablemente hoy se hable de un montón de estas cuestiones en las redes, existen organizaciones, gracias a Dios, y como decías también, esto se ha prestado para darle una oportunidad de negocio a los que no son empáticos, pero que ven todo como un negocio. Entonces, queremos que Pili nos cuente y cuáles son esas perspectivas también, ¿verdad? Y esas brechas que debemos ir cerrando, que desde su experiencia, de lo que vivió en Honduras y lo que ha vivido aquí, cree que pudiéramos implementar allá en nuestro país. Pili. Bueno, yo contar, porque la verdad que lo dio así, es muy duro decirlo y me da hasta pena tener que decirlo, pero la razón por la que yo estoy en España es por el diagnóstico de mi hijo, o sea, autista, ¿no? Eh, Como he dicho, yo tenía mi vida realizada, hecha, etcétera, pero, y claro, también me pilló en la época de la pandemia, pero ya sabiendo, ¿no?, que mi hijo era autista con un diagnóstico, etcétera, yo decía, y lo hablaba con mi esposo, o sea, ¿dónde va a tener más oportunidades? ¿Dónde va a estar mejor mi hijo? A pesar que aquí todavía seguimos en la lucha, o sea, aquí en España seguimos en la lucha, porque cada día pasan cosas que son vulneración de los derechos de nuestros hijos, de nuestras hijas y también de las familias. Entonces, pues la falta de recursos, ¿no? Sobre todo, entonces, para mí lo muy importante y sobre todo de cómo tenemos que ir eliminando esta brecha, por un lado, es una respuesta por parte del Estado. O sea, el garante tiene que tener programas
desde salud, desde educación, desde lo social, ¿no? De apoyos para las personas autistas de todas las edades y las familias. Para mí eso es clave. O sea, que tú vas a un centro educativo y llegas allí y hay una orientadora y los profesores ya saben identificar rasgos y se empieza a movilizar un protocolo de yo hago un diagnóstico, pero este diagnóstico luego tiene que ir al sistema de salud donde se irán a los especialistas que tienen que ser para hacer un diagnóstico de autismo y de ahí luego se va todo el tema de trabajo de servicios sociales para la prestación de ayudas y programas que puedan haber para las personas autistas y las familias, ¿no? Eso desde el centro educativo, pero igual tú si estás en el sistema de salud y el niño todavía no está en el sistema educativo y se empiezan a identificar rasgos, etcétera, pues empiezan a moverse. Entonces, eso fue lo que yo encontré aquí que dije, allá en Honduras yo andaba perdida sin un diagnóstico claro, vamos a observar y claro, en ese proceso, que a mí no me gusta decir palabra duelo, es un proceso interior que yo he hecho mío, hay un proceso donde a la hora de afrontar el diagnóstico de tu hijo, Que es está el la aceptación, Tim. claro, lo que pasa es que a mí no me gusta decir duelo, porque para mí cuando yo he pasado todas esas fases, digo, mi hijo está vivo, está aquí, me está dando abrazos, me está dando besos, sonríe, sonríe, que a veces pensamos que las personas autistas no sonríen y no son alegres. Pues sí, claro que sonríen Claro. y les encantan los abrazos, etcétera, ¿no? Hay que ir conociéndoles. Entonces les decía, no me gusta decir la palabra duelo, pero es un tema personal mío. En todos los libros, la bibliografía te va a decir duelo, pero que pasamos por la negación, la desesperanza, tristeza, ira. Entonces, en ese proceso en el que estás, que todavía no te confirman, tú te agarras y dices, ay, pues a lo mejor no es autista, ¿no? Pero yo lo pensaba, ¿y por qué piensas eso? Yo pensaba eso porque, a ver, llevo muchos años trabajando con infancia, con juventud, con mujeres, con población vulnerable, vulnerable y sabía muy bien los riesgos. Ah, y en prevención de violencia. Y yo decía, los riesgos, yo lo pensaba, autista, bullying, acoso escolar, autista, se le van a cerrar las oportunidades para el empleo. Autista, ¿qué va a ser el futuro de mi hijo? ¿Será autónomo e independiente? Entonces, la palabra autista significa muchas cosas porque todavía, y eso voy a decir en el mundo, no hay una respuesta todavía efectiva para poder responder a las necesidades de las personas, voy a decir, con discapacidad o diversidad funcional, porque hay muchos, pero dentro de ahí están las personas autistas. Entonces, a mí es lo que me pasaba en Honduras, como no me daban una claridad, yo decía sí, no, sí, no. Es verdad que la maestra de mi hijo, Diana, de San Pedro Sula, me decía es autista y a veces decía sí, dudaba, dudaba, pero porque decía, el neurólogo no me da todavía el diagnóstico. Entonces, ¿pero por qué? Porque la familia, al final, en mi caso, me estaba agarrando de decir, por favor, o sea, esta realidad es, a ver, es dura, no porque el niño sea autista, es dura porque la sociedad no comprende, no entiende, no es inclusiva y eso es muy duro, ¿no? Es muy duro. A veces hay mucha falta de comprensión del autismo, no se comprenden, no se entienden. Entonces, claro, es la sociedad, luego tampoco hay ayudas, no hay apoyos. Entonces, yo decía, qué mal, ¿no? Qué mal, pero a la larga, yo me digo, que mi hijo sea autista es lo de menos, porque si hubiera un sistema de protección social que te apoya, que te ayuda, que responde, pero además en Honduras todo está, además, privatizado. Yo ahí soy dura, está privatizado, ¿no? Y bueno, y yo ahora mismo, yo sigo en contacto haciendo cosas en Honduras, de temas de educación inclusiva, conversando con madres, ¿no? O sea, que me cuenten madres que son madres sombra, porque el centro educativo, el colegio, la escuela, por lo menos les permiten entrar una maestra sombra, pero a veces no tienen recursos para estar pagando a una maestra sombra. Entonces son, y aquí lo digo, el rol de las madres, son las madres, que yo digo, ¿y cuándo descansan estas madres? ¿Cuándo realizan sus metas, sus sueños? Y digo, no hay una respuesta, o sea, y muy importante, para esto hay que invertir desde el Estado, inversión, recursos. O sea, puede haber formación, sensibilización, hacer que la escuela sea, por ejemplo, accesible si nos ponemos así,
pero para eso hace falta invertir dinero, así de claro. No pueden hacer magia. O sea, no Claro. pueden hacer tampoco, los profesores y las maestras no pueden hacer magia si no tienen recursos. O sea, porque aquí muchas veces yo voy a un colegio público, mi hijo va a un colegio público ordinario con niños de toda la diversidad, que además es preferente de personas, niños y niñas sordas y aula TEA. Entonces, ¿eso qué significa? Que los niños de neurotípicos, vamos a poner ya las palabras neurotípicos, los que no tienen discapacidad, están en un aula y mi hijo está en otra. No, están todos en la misma aula. Pero, aparte de la tutora, tiene una maestra de educación especial, que aquí se llama pedagoga terapéutica, la PT, y una integradora social. Entonces, lo que tratan de hacer máximo por aula TEA son 5 niños o niñas, ¿no? Con autistas. Y lo que hacen es, siempre la preferencia es que que el alumno esté más tiempo posible con el resto de sus compañeros. Está la tutora y luego pues se van viendo los apoyos que requiere el alumno en ese momento en el aula, ¿no? Van viendo los apoyos, si se puede hacer dentro del aula bien, hay otras veces que a lo mejor, porque a ver, hay un tema sensorial, si hay muchos niños, mucho ruido, o hay temas que a lo mejor hay que trabajarlo más en privado, aparte en su aula, que se llama el aula TEA. Pero, y luego, a ver, materiales, libros adaptados a la forma de comprender, cómo entienden, comprenden las personas autistas, todo, o sea, todo eso hay que invertir, ¿no? Y esto suena muy bien, que aquí en España les digo, o sea, a veces están en riesgo, tenemos que estar luchando para que incluso estén, porque muchas veces llegan a los 14, 16 años, se termina la educación obligatoria Educación obligatoria. y después ya se van todos los recursos. O sea que también, ahora mismo aquí en España estamos con un grupo, estamos en una asociación que se llama Fuenla Incluye y un grupo de mamás estamos ahí a ver cómo podemos organizarnos, que no somos las únicas en España que estamos exigiendo, o sea, los apoyos para necesidades educativas especiales tienen que continuar. No se les puede quitar de un día para otro. Ahí estamos limitando y poniendo barreras, ¿no? Entonces, bueno, en grosso modo, cuento la experiencia de España y también el motivo de por qué me fui de Honduras, ¿no? Que es como, bueno, pues yo, pues nada, porque soy española, pude venir y no creáis, ha costado mucho porque a la vez hay muchas, la administración pública te dan ayudas, subvenciones, pero tienes que estar ahí al día a día porque a veces te las deniegan, no te las aceptan, tienes que volver a insistir, tienes que pagar a veces abogados, no creáis, no es un camino de flores. Pero yo decía, en Honduras, pues es que es muy complicado, Es más cuesta arriba. Es es más más cuesta cuesta arriba. arriba y Sí, justamente lo que decía Pili, hay algo bien importante cuando se habla de neurodivergencia, Pili, y cuando se hacen estas lecturas y estos análisis, ¿verdad? Y se ponen los escenarios. Uno, el tema es, yo siempre decía, ¿por qué pedir que el diagnóstico sea erróneo? Obviamente, Pili ya muestra pues esta lectura, hablamos de que tenemos una sociedad pues bastante compleja y es lo que decíamos de que es muy dura y muy cruel, pues o sea, sabemos el sufrimiento a que se van a enfrentar, pero cuando uno hace ese abordaje y uno se analiza de forma retrospectiva y lo hace con conciencia, sabemos que en su mayoría pasamos por muchos bloqueos de este tipo, por ejemplo, como hablábamos, el tema del aprendizaje. Sabíamos que en unas cosas nos costaba más que otras y cuando uno empieza a hacer esta evaluación nos damos cuenta que en muchas ocasiones existimos hoy por hoy muchos adultos que tenemos hasta ahora, se ha diagnosticado, por ejemplo, que tienen TEA ahora en su etapa ya de madurez, en su etapa de adulto, Adultez. y que antes no se hacía, Carmen, justamente por esto, ¿verdad? Porque no se habían las condiciones. Ahora yo siento que, pues, obviamente se ha avanzado. Claro que no es el escenario. Yo escuchaba a Pili ahorita y sinceramente yo creo que hasta baba me salía, ¿verdad? De escucharle ese abordaje que se da en las escuelas tan bueno porque no solo es el TEA. Hoy estamos hablando de TEA,
pero sabemos que ahora estamos en una generación, por ejemplo, que es hiperactiva, que tiene déficit de atención, o sea, que tiene tanta divergencia, ¿verdad? Estos, que decimos estos factores que obviamente forman parte de una sociedad que va evolucionando, ¿verdad? Pero yo decía eso, o sea, en nuestros tiempos existen muchos casos que se diagnostican hasta nuestra etapa de adultez, que sabemos que son personas que tenían ese tema. Y como decimos nosotros acá en Honduras, o sea, a punta de fuerza, o sea, pues con la ley de la violencia, con la ley de la rigidez, hicieron que encajáramos en estas estructuras de sociedad que tenemos neurotípicas, ¿verdad? Pero que forman parte de ese acondicionamiento que se le da a la persona humana, Pili. Sí, Yo o quería sea, apuntar sí. algo que decía Pili, de que ella no le gusta la palabra duelo, pero entiendo por qué no te gusta, pero también entiendo por qué se da, y no es como decías, como, y antes de que lo dijeras, yo lo pensé, o sea, no es tanto porque te debo un diagnóstico de tu niño, porque dices, tu niño te besa, te abraza, te sonríe, sabes que está ahí y que en cualquier momento, por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad de estar con tu hijo, te hace un lindo dibujo y eso te llena de amor y de satisfacción, pero es eso, enfrentarte, por ejemplo, en Honduras, a una sociedad tan cerrada que todavía es como objeto de burla el que una persona pueda sufrir esta situación o de temor o se van a reír de mí o el espacio que no existe en la escuela, que no existe la empatía, a veces ni siquiera en las familias, ¿verdad? Sí. Pero no vamos a decir porque somos malas personas, no, sino que yo creo que en base al desconocimiento, porque la ignorancia te hace actuar de maneras equivocadas. Entonces, claro, esos espacios que yo creo que son importantes y que los debemos hablar y que deben generarse son esos espacios de ir generando conocimiento en las personas, que no estamos alejados de que a un amigo, a una amiga, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos puedan tener un diagnóstico de autismo en algún momento. Entonces creo que también esa parte es importante, que muchas de las actuaciones que encontramos es por falta de conocimiento en la sociedad. Otra, lo que mencionabas, los recursos. Todo, yo también me sorprendí gratamente. El año pasado mi hija tenía un compañerito con una discapacidad. Bueno, realmente era bastante seria porque eh, no escuchaba, era sordo, era ciego y además usaba silla de ruedas. Te imaginas, pero estaba en el aula en el que estaba Fernandita y ahí tenía una profesora que era la de lenguaje, la que le ayudaba, había como esa otra ayuda para la tutora. Y digo, a mí cuando ella me contó, mamá, y hay una maestra que está aparte para ayudarle a él y también nos ayuda a nosotros, porque eso es una parte importante, porque no solo es ayudar al niño, sino ayudar a sus compañeros a entender esa situación y a Claro. empatizar. Y eso a mí me gustó muchísimo y digo, qué lejos estamos en Honduras, no porque no se pueda hacer, porque primero tiene que pasar por la voluntad política, ¿verdad? Ojalá algún político nos escuchara por la voluntad política para que puedan generar presupuestos para esto, que es Sí. importante, que es una realidad que no podemos negar. Sí, bueno, yo algo muy importante que lo estabais comentando, ¿no? Sobre todo, muchas veces exigimos que sean las personas autistas o con discapacidad las que se tienen que adaptar, las que se tienen que Se acoplan. integrar, ¿no? A mí algo que nunca siempre me hace ruido, y ya lo digo como profesional también, ¿no? Porque cuando José era más pequeño, decían, daba igual, ¿eh? En España como en Honduras, ¿no? Que el niño esté en un ambiente con otros niños, a ver si socializa. Y eso es muy doloroso porque tú llegas a un espacio con otros niños y tu hijo no socializa. No, o sea, no tiene, o sea, no hay un interés, se pone a jugar, pero no se acerca a otros niños. Y siguen muchas veces diciendo que apúntale a este que hay otros niños para que socialice. Y yo, claro, yo luego digo, ¿dónde está el problema?
¿Han enseñado a los otros niños y niñas a cómo tienen que socializar, a cómo tienen que compartir, a cómo tienen que convivir con esta persona, con mi hijo o con un niño autista o con discapacidad? Es que muchas veces es exigir, ¿no? Y luego, sobre todo en el autismo, ¿no? Hay diferentes niveles, ¿no? De funcionamiento, el nivel uno y el nivel 2 y el nivel 3. El 3 es el más severo y esto suele pasar, que cuando ves a una persona con una discapacidad severa, pues la gente, pues, ay, pobrecito, ¿no? Es más visible, cuando se ve una discapacidad es más visible, ¿no? Ay, Ujú, ujú. pobrecito, tienen más cuidado. Vienen Pero también, automáticamente es el enlace de la lástima. sí, sí, por eso digo, pero vienen los sesgos de la lástima. Sí. Y luego están, muchas personas autistas tienen una vida muy funcional, o sea, pero Y eh, está, él no lo parece, el cuestionar, pero no el parece. tema, Se pues, mira normal. pues no lo parece, ¿no? Y entonces ahí empiezan a tener muchísimas trabas porque muchas veces ellos hacen muchísimos intentos por tapar ciertas conductas que pueden tener, ¿no? Y, y, y entonces eso les genera muchísimo estrés, ¿no? Por ejemplo. Y luego porque a veces hay conductas que son características de una persona autista que pueden romper con las normas sociales típicas de la sociedad. Entonces, que de repente empiecen a saltar, a brincar, ¿no? O a Que son quitarse las la ropa, estereotipas, ¿eh? o a quitarse la ropa, Quitarse las ropas, alguna los conducta zapatos. que de repente no, o entra en una crisis y a lo mejor es un chaval muy grande, entra en una crisis en un sitio y la gente te empieza a mirar, ¿no? Como, qué mal educas, ¿no? Qué mal educa a tu hijo, Cuidadores, qué sí. mal educas a tu hija, ¿no? El juzgamiento. Porque no se ve, no se ve. Entonces, nos movemos en ese mundo, desde el pobrecito al, oye, qué mal educado, porque la gente no comprende que hay ciertas, o sea, por ejemplo, yo voy por la calle con mi hijo y muchas veces se escucha gritando, chillando, saltando, y hay gente que se queda mirando, pero yo le dejo, porque además son estereotipas, necesitan expresarlas, que antes muchas veces era, hay que enseñarle a ocultarlo, hay que enseñarles a quitárselo. No, lo tienen, necesitan, o sea, eso les regula las emociones, tanto si están felices y alegres, como si están enfadados y lo tienen que hacer, ¿no? El moverse, entonces también en el aula, en las aulas, en los colegios, también tienen que adaptar las cosas para que, por ejemplo, mi hijo necesita moverse, pues ponerse cintas Claro. en las sillas para que están moviendo o simplemente se le deja Exacto. mover un poco y al resto del alumno, ¿y qué hace el resto del alumno? Se va a querer levantar, no, explicarles por qué razón, porque tienen otra forma. Si mi hijo no se mueve, no se relaja, no se regula y no va a prestar atención en la clase o lo que le estás enseñando. Necesita hacerlo, ¿no? Entonces, es también ese cambiar de chip, de tratar de cambiarles. O sea, tienen que ser como son. Son sinceros. Dejarlo ser, como dice uno. Sí, son sinceros y te van a decir las cosas porque no, porque son claros. Pues comprender y entender que tu amigo es así y que si hoy llevas un vestido feo, te lo va a decir. Llevas un vestido feo o qué fea estás hoy. O sea, te lo van a decir, pero con maldad, no, porque son así. Claro, muchas veces se les Con enseña transparencia. la transparencia, pero a ver, entra aquí un poco el jugar, el enseñarle habilidades sociales, pero sabemos que hay cierta sinceridad o las bromas no las van a entender y hay que entenderles y comprenderles de ese modo, o que hay momentos que se van, se apartan porque no quieren, no necesitan estar apartados, ¿no? Y yo Como también todos eso, los Phillies, porque a todos nos total, pasa eso. O sí, yo sea, es también. parte. Sí, sí, también eso lo he aprendido, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor le invitan a cumpleaños a mi hijo y mi hijo va contento, que es que con la terapeuta lo decíamos. Claro, yo digo, a mí me gustaría que fuera, cogiera, se pusiera a jugar con el resto, pero él está entre todos moviéndose, de repente alguno le abraza, alguno le toca, alguno le dice, ay, José, eres un pesado, así, ¿no? Interactuando, ¿no? Y digo, pero jo, no, no es ese juego de social que todos deseamos, pero me decía, pero ¿tú cómo ves a tu hijo? Pues yo le veo feliz, pues es que a lo mejor está en un entorno con sus compañeros, él es así, es feliz y seguramente sus compañeros, y es verdad, sus compañeros lo conocen desde los 5 años y lo comprenden bien. Entonces, porque para mí era muy duro, ¿no?
el decir que llegan o diga, hola, ¿qué tal? Abrazos, que hablan entre ellos y mi hijo no se mueve entre ellos, pero también es como decir, tienes que ir poco a poco, ¿no? Poco a poco. Un Pero poco, eso me llama la atención y disculpa que interrumpa, pero es que yo hace poco comentaba una anécdota que a mí me ocurrió justamente en el año 2000. Ya hace 25 años, ¿verdad? Hace 25 años yo en carretera, ¿verdad? Iba a trabajar en una comunidad y en esa carretera salió una niña descalza, ¿verdad? Corriendo en carretera y obviamente esto hacía que ella brincara y gritaba. Y cuando nosotros quisimos ayudarla y después buscar, porque habían pocas casas y buscar de dónde era la niña y todo, ¿verdad? Pues pensamos que había ocurrido otra cosa, porque ella andaba incluso hasta solo en blume, en ropa interior. Y pues nos decían, preguntando, no, es que mire que ella es enfermita, pero las familias de allá arriba, y mire que se le salió porque ella generalmente la tienen hasta amarradita, porque no es una niña de 10 años, ¿verdad? Con un jefe muy humano, ¿verdad? Esas pocas personas que yo he conocido que no era una profesión más numérica, matemática, pero era muy humano y llevamos a la niña y de hecho él me decía, llévela usted como mujer, o sea, llevar a la niña para que la niña, porque obviamente la niña sentía más afinidad conmigo. Cuando la llevamos, Pili, pues el escenario que les comenté prácticamente, ¿verdad? La niña en una condición deplorable, en un cuarto, ¿verdad? Prácticamente se les había escapado, la niña no hablaba, entonces nos decían que es mudita, pero es que ahora salió enfermita, salió enfermita. Ahí pasa, con el paso del tiempo ahora que yo me estoy involucrando, ¿verdad? También por mi hija que tiene 4 años, hasta hoy por hoy, sin diagnóstico, porque todavía no tiene diagnóstico, unos dicen que es retardo del habla, muchos factores, ¿verdad? Pero ahora yo me he involucrado más en la temática y todo, obviamente era una niña con autismo, ¿verdad? Y todas las características y todo. Y ver eso, Pili, que es lo que decía, o sea, la gente lo que hacía era encerrarlos y Carmen, no, y vos que te estuviste aquí en Honduras, sabes que es parte de las realidades más en tierra adentro. La gente los esconde por ser cuestionados, porque no den problemas, ¿verdad? Muchas veces hasta lo ponen como un tema de castigo de Dios. Y hoy por hoy ver sí el avance, porque sí yo siento, ¿verdad? Ha habido avance, pero estar justificando siempre, por ejemplo, de que tu hija no socializa, pero es porque tiene autismo. Y estar dando esa justificación también es bastante complicado, porque es como que yo tenga que decir, es que yo soy mujer. O sea, no tengo por qué estar yo siempre dando explicaciones, ¿verdad? O porque la conducta de ella, porque no quiere hablar. Y todo el mundo pide lo otro, te empieza a dar consejos. Porque todos son expertos. Todos son expertos, pero no son empáticos, porque cuando vienen estas crisis, cuando ellos quieren hacer berrinches, porque a mí me ha tocado vivirlo en otros niños, ver, todos empezamos a cuestionar, empezamos a hacer lo que dice Pili, ¿verdad? Que mal educan a ese niño, es que está demasiado consentido. Es que hay que darle. Pero también ahora está el tema de las redes sociales que van más allá. Invaden la privacidad y exponen a los menores, ¿verdad? Exponen a la mamá, ¿verdad? El abordaje que se le da y lo mueven en redes sociales y que todo el mundo empieza a cuestionar. Entonces ahí es donde decimos la doble moral que tenemos como sociedad, porque somos indiferentes, somos apáticos cuando tenemos la realidad en situ, pero todos después somos expertos cuando le queremos decir a las personas cómo lo manejen. Yo creo que Pili, vos pasate por eso, que todo el mundo llevarlo a tal lado, es que darle esto, es que hay que hacer esto, es que esta escuela, todo el mundo quiere tomar las decisiones sobre las personas que están manejando y que realmente las realidades, Pili, se basan en cada núcleo familiar. Cada núcleo familiar es diferente. Y como madre, o sea, el núcleo familiar es el responsable de saber qué se tiene que hacer y por eso es importante uno, el tema del diagnóstico, pero sí la autodeterminación, Pili, de explicarle a nuestro auditorio que como madre siempre vamos a saber en nuestro interior qué es lo bueno, qué es lo que nosotros necesitamos y cómo podemos apoyar a nuestros niños y que dejemos de estar escuchando. Obviamente hay personas que sí, que hay esas redes de apoyo que sí sirven, pero en su mayoría uno es el que debe de valorar qué se debe hacer y qué no se debe hacer, Pili. A mí me tocas ahí en un punto, porque por eso yo ahora mismo yo estoy emprendiendo, tengo mi negocio y un poco surge de la necesidad que yo vi que había de esa brecha de, sobre todo, acompañando a madres que reciben el diagnóstico de su hijo o su hija y que empecemos a ser tomadoras de decisiones, acompañarlas en ese empoderamiento. Porque, Correcto. claro, para mí a lo mejor ha sido más fácil porque soy psicóloga, pero igual he tenido que estudiar, empaparme, porque llegaba un pediatra y me decía, me llegaba una enfermera y me decía, me llegaba la pedagoga, la orientadora del colegio, me decía, y yo estaba en ese... Familiares. Sí, entonces yo un momento que dije, a ver,
claro, yo soy psicóloga, pero yo el autismo lo estudié en carrera, pero no como carrera de autismo, en psicología del lenguaje, que se hablaba un poco por las dificultades en la comunicación. No la había, o sea, no. Entonces yo me puse a estudiar porque dije, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, así como así decirlo. O sea, yo también tengo que tomar decisiones y tengo que estar segura por ese punto de vista, porque también soy madre. Yo conozco a mi hijo. A lo mejor escuchas ruidos al fondo. Ese es mi hijo con estereotipos. Esa es nuestra convivencia y ese es nuestro día a día. Y es así, y es así, y Yo lo he tenemos que expuesto acá, dejarles. en programas les he dicho, Sí, esa música que sienten atrás mía sí. que quiere estar En- conmigo. entonces, continuaba el empoderar un poco, acompañar y decir, madre, tú también decides, tú también opinas, y tu hijo y tu hija, no olvidemos, también tienen que tomar decisiones. Hay que buscar la forma, las estrategias y herramientas, porque está claro que si yo llevo a mi hijo a un logopeda y sale y entra llorando, no quiere entrar, llora, puede ser porque a lo mejor no quiere, no apetece, pero ya hay un mundo ahí que tienes que decir, algo está pasando ahí, tengo que descubrirlo, ¿no? O sea, él está diciéndome, esto no me gusta. Claro, hay que empezar a diferenciar de es un capricho que no me apetece o no, pero ya me está dando señales de que hay algo que no. O, por ejemplo, y un día le encanta el dibujo, pintar, le apunto a una academia de pintura, me dijeron, sí, tráelo, que nuestro hijo también es autista, estamos, ahora sabemos lo que es, y a los 5 minutos me llama, oye, que tu hijo se quiere ir. Y yo decía, pero si está en el mundo que a él le En su encanta, mundo, en su mundo, supuestamente. se quiere ir. Claro, luego yo analicé más cosas que podían haber pasado, pero mi hijo me estaba diciendo, o sea, él No también es, está tomando, por eso digo que a veces, porque como no hablan, no, hay que buscar la forma en cómo se comunica y te dicen las cosas. Y luego, bueno, pues eso, que las madres, igual voy a hablar de los padres también, porque hay los padres responsables, que también, y las madres, pero sobre todo hablo mucho de las madres porque es que es en Honduras y es en España y en el mundo. Seguimos siendo las que asumimos mayor la responsabilidad, estamos ahí enfrente, vamos al colegio, vamos al médico, estamos ahí en la lucha. Y yo, por ejemplo, hasta la experiencia que yo escuché de las madres sombras, o sea, madres sombras, abuelas, tías. hola.